cápita creció, la distribución inicial pues favoreció a las ganancias de el capital y los propietarios. Acá pues vamos a hablar en un punto en que existe cierta mejora, aunque sustancial, de los ingresos reales. Luego, pues esta se da esa demora a los ingresos, aunque sea demorados, pues se da una mejora, perdón, de los ingresos, aunque demorado. Eh, Hay cierta mejora, pero esta pues no llega hasta mediados o a finales del siglo XIX en muchos de estos países que experimentaron pues esta industrialización. Acá pues vamos a hablar también que en cuanto a precariedad y seguridad, que las condiciones de trabajo pues eran inseguras. Acá no vamos a hablar de en este punto que había una protección laboral, al contrario, había una ausencia de protección laboral, había maquinaria que no se encontraba pues resguardada, el lugar pues donde se localizaban estas industrias, es decir, aquellos edificios pues carecían de ventilación. El trabajo en las minas pues era extenuante y este pues no contaba con una ventilación suficiente también. Y aquí pues vamos a ver que había cierta exposición al polvo. Ese polvo de las minas pues se denominaba silicosis, y también a sustancias tóxicas como por ejemplo el mercurio y el plomo. Entonces vamos a encontrarnos con que si hacemos una investigación o si buscamos data, nos vamos a encontrar que en ese punto de la historia no solo se daban esas condiciones de trabajo, sino que también hay registros dentro de los hospitales, hay investigaciones en las médicas en las cuales pues eh, se evidencia que en la época había tasas elevadas de accidentes laborales y de enfermedades ocupacionales. ¿Qué quiere decir esto? Si no había ese resguardo de las máquinas, pues estas podían causar un accidente. También había personas que empezaban con la manipulación de este equipo, y en lo que aprendían a ser eficientes o a utilizarla, esto pues también ocasionaba ciertos accidentes, más las exigencias laborales, cierta cuota de producción. Y si vemos también el estar expuestos a este polvo en las minas o a las sustancias tóxicas, todo esto pues fue enfermando a esta parte de la población. Por eso vamos a ver que hay esa tasa elevada en cuanto a atención médica. Acá pues es bastante relevante porque en este punto tampoco vamos a decir que había una atención médica de emergencia al momento de darse un accidente dentro de las fábricas. Entonces acá vamos a decir que hay esos registros en los hospitales, hay ciertas investigaciones médicas que son el soporte o documentan las tasas elevadas de accidentes laborales y de enfermedades ocupacionales. Acá pues vamos a hablar que también se da, permítame.
También se da la explotación de mano de obra infantil, que esta pues especialmente en la industria textil y en la minería. Acá pues vamos a hablar que eran empleados pues niños de 5 a 12 años y que ellos pues trabajaban largas horas en tareas que iban desde el tendido de hilados hasta el acceso a zonas peligrosas en las minas. Recordemos que estos niños pues eran pequeñitos, tenían la opción de caber por aquellos espacios reducidos. Entonces, ellos pues eran empleados para poder hacer este trabajo, sin importar que eran infantes, pues ellos eran utilizados para no solo este trabajo peligroso, sino también con las exigencias de los adultos. Hay ciertos informes del Parlamento británico y de ciertos observadores sociales. Aquí pues estaríamos hablando como, por ejemplo, Elizabeth Gaskell, alrededor de 1830 y 1840, habla de que se registran casos masivos de accidentes y acá pues se ven ciertas estadísticas censales, estas encuestas en las cuales pues dan la información que hay cierta participación infantil en la fuerza laboral elevada en Inglaterra, que hay pues distintas estimaciones para principios del siglo XIX. Acá pues esta información indica que decenas de miles de niños pues estaban empleados en fábricas y en molinos. Acá pues también vamos a hablar que la remuneración para niños y para mujeres pues era un salario por edad y por género. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres y los niños pues recibían fracciones significativas con respecto o comparado con el salario masculino adulto. A menudo, pues esta fracción era de un 25 o un 50%. Entonces vemos que se da esta segmentación salarial que impacta la estructura familiar y las decisiones en cuanto a la oferta y la demanda. Acá pues también vamos a encontrarnos de que hay ciertos cambios en esa estructura, en ese trabajo infantil. Acá pues el empleo de el género femenino pues altera la unidad familiar, reduce pues el cuidado de los infantes. Acá, pues estaríamos hablando de cómo la revolución industrial llega a distintos territorios. Acá pues vamos a hablar que el punto de partida para la revolución industrial se da en Gran Bretaña, que acá fue el primer lugar en el cual pues se da la revolución industrial o que experimenta la revolución industrial, y esto pues fue por una combinación de aquellos factores geográficos, institucionales, demográficos, tecnológicos y comerciales, que estos en conjunto pues van a interactuar de una manera favorable a mediados del siglo XVIII. Acá pues vamos a decir
que no existe una sola causa necesaria y suficiente, más bien hay una explicación, que hay muchas causas, que por ejemplo podemos hablar de las diferencias territoriales. Estas pues se entienden mejor como variaciones en la dotación de factores, incentivos institucionales, condiciones para la difusión tecnológica y la acumulación de capital, no solo humano, sino también físico. Factores explicativos claves para Gran Bretaña: la dotación de recursos energéticos y materias primas. Si hablamos de materias primas como recursos de Gran Bretaña, ¿de dónde creen ustedes que provenían esas materias primas? Si decimos que Bretaña contaba con acceso a materias primas, ¿qué creen ustedes de dónde provenían esas materias primas? Minas. Sí, puede ser, ¿Puede ser de la agricultura, licencia? correcto. Pero también hay otra fuente que le suministraba materia prima a Gran Bretaña. Puede ser de las colonias que tenían en el continente americano. Correcto. Gracias, colegas. Entonces vamos a decir que Gran Bretaña pues contaba con esas cuentas carboníferas, que también eran relativamente cercanas a aquellos centros de producción que se encontraban pues al norte de Inglaterra, en Midlands, en Glasgow, y el carbón pues era barato para Gran Bretaña, y además pues facilita la sustitución de el trabajo animal y también humano. ¿Por qué? Pues porque ya había una energía que era proporcionada por el vapor. Y también otra cuestión que ayuda a que Gran Bretaña pues se dé la revolución industrial. Tengo que decir algo. Pensé que te fui infiel. Cierta accesibilidad. Esta accesibilidad va a reducir aquellos costos de extracción y de transporte. Además, pues vamos a encontrarnos de que tenía algodón importado y comercio colonial. Esto pues le va a dar el acceso al algodón, que a menudo pues era producido en plantaciones del imperio, y también pues en aquellos mercados coloniales. Entonces vamos a ver que esto contribuye a la expansión textil, a las rutas comerciales británicas y a la producción naval. Esto pues aseguraba no solo el suministro de productos, es decir, que llegaran todas aquellas materias primas, sino que también pues salieran aquellos productos finales. Acá pues nos vamos a encontrar de que se dan ciertas condiciones institucionales favorables para la inversión, para la innovación. Aquí pues vamos a hablar de que hay ciertos derechos de propiedad y seguridad para el capital. Aquí pues ya vamos a estar hablando de que hay, aparece el sistema legal británico que se llama Common, con doble M, Common Law, y acá pues hay una relativa seguridad
a la propiedad y esto pues va a fomentar la inversión en maquinaria y además pues también en fábricas. Acá nos vamos a encontrar que pues tenían un mercado financiero desarrollado, que Londres pues ofrecía un mercado de capitales temprano. Vamos a hablar de que ya existía una banca, una sociedad por acciones, ya había cierto mercado de valores y una infraestructura financiera para poder canalizar el ahorro, perdón, hacia una inversión productiva, por ejemplo, el desarrollo de bancos privados. Aquí aparece el el Banco de Inglaterra desde 1694. También pues vamos a hablar que acá en Gran Bretaña, en Inglaterra, pues empiezan a dar las patentes, dado la cultura de innovación, aunque el régimen de patentes se encontraba con ciertas limitaciones, pues existía un entorno intelectual y práctico, es decir, sociedades científicas como la Real Sociedad. Acá pues vamos a decir que facilita la difusión y la adaptación de innovaciones. Acá vamos a hablar que hay un mercado interno, acá hay un tamaño de mercado integrado, que este mercado pues va a estar relativamente grande y unificado, que el crecimiento del comercio interior era debido a aquellos canales, puertos y más tarde pues a los ferrocarriles, y con ello pues vemos que hay una reducción de barreras comerciales internas y que con ello pues permitieron economías a escala para manufacturas. Además, pues los precios tendían a converger con la mejora del transporte. Aquí pues vamos a encontrar que hay un mercado ampliado, efectivo para aquellos fabricantes. También pues vamos a hablar que en el comercio internacional Gran Bretaña era dominante. Vamos a encontrarnos que existían flotas y dominio naval británico, y que esto pues facilita la exportación y acceso a insumos navales que no estaban al alcance de muchos estados continentales. En este punto, pues también vamos a decir que existía fuerza laboral disponible y demografía, ya que había experimentado un crecimiento poblacional y la migración rural al área urbana. Entonces acá nos encontramos que hay aumento en la población y la migración hacia centros manufactureros. Esto pues va a generar una oferta laboral abundante y una disciplina pues que reducía los salarios relativos a corto plazo, y además pues facilitaba la ocupación de las fábricas. En este punto pues también el capital humano y las habilidades artesanales. Acá vamos a recordar que Inglaterra pues había o tenía comunidades y tradiciones manufactureras en cuanto al tejido, en cuanto a la metalurgia y las artesanías. Esto pues facilita la transición hacia la producción mecanizada.
Acá los costos de transporte y las redes de comunicación facilitan aquel desarrollo de canales, luego de carreteras mejoradas y de ferrocarriles. Con ello, pues se van a reducir esos costos de transporte interior, integrando pues mercados y facilitando la especialización regional. Esto lo vamos a encontrar en el interior. Además de ello, pues sabemos que cuenta con una red portuaria y una capacidad marítima. Esto pues le permite el acceso a materias primas y a mercados. También vamos a encontrarnos que hay un sistema jurídico y marca con ello, pues hay cierta flexibilidad institucional para formas empresariales, es decir, sociedades por acciones limitadas después de 1820, estas pues se van a expandir. Acá pues se permitía la concentración de capital, había menor intervención mercantilista interna en ciertos periodos, aunque el mercantilismo pues persistía en elementos como la política comercial y la práctica pues favorecen a la manufactura y al comercio de exportación. Acá pues también vamos a hablar que si comparamos y nos vamos ahora con Europa continental, porque la industrialización fue más tardía o fue distinta, podemos decir, si nos vamos a Francia, que Francia pues tenía una estructura agraria que tenía ciertas diferencias institucionales. En Francia podemos hablar que existía una agricultura, pero que esta iba a estar más fragmentada, había mayor prevalencia de pequeños propietarios y de estructuras fiscales y administrativas que a menudo pues iban a impedir la movilidad de recursos. Aquí nos vamos a encontrar que la revolución política de 1789 y la década siguiente también afectó el ritmo de la industrialización. Había ciertas turbulencias políticas, ciertas guerras, y acá nos vamos a encontrar que también hay un mercado más fragmentado. ¿Por qué? Porque había aranceles internos, había diversidad de pesos monetarios y además, pues, ciertas regulaciones que dificultaban la integración nacional de mercados como había en Gran Bretaña. Acá, pues, la dotación de carbón en Francia y de hierro pues era bastante limitada si la comparamos con Gran Bretaña, era menos accesible. Aquellas regiones que tenían industrias dinámicas. Y si nos vamos ahora a los Países Bajos, acá los Países Bajos ya había sido pues una potencia comercial en los siglos anteriores, pero su auge manufacturero se vio limitado por el tamaño geográfico y la competencia internacional. Acá pues vamos a hablar que en varios estados alemanes estructuras políticas fragmentadas, es decir, había pequeños principados, propias leyes en cada región, y esto pues ralentizan la difusión de la tecnología y el surgimiento de mercados nacionales integrados.
Acá pues nos vamos a encontrar que hasta la unificación, ellos pues se van a unificar, Alemania, los Países Bajos y alguna parte de Alemania se van a unificar, pero de una manera tardía a la modernización de ese siglo XIX. Y si comparamos con Bélgica, vamos a decir que hay una excepción continental temprana. Bélgica, especialmente la región de Lieja y el valle de Sambre-Maus, pues es industrializado relativamente pronto. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En este punto, esto se debió a que poseía depósitos de carbón e inversión en técnicas. Sin embargo, pues su industrialización va a ser liderada por el capital y la tecnología, que esta pues va a ser importada o va a estar adaptada desde Gran Bretaña. Acá, si vemos las diferencias institucionales, en Bélgica pues hubo una gran convergencia de recursos minerales, capital y políticas favorables, es decir, industrialistas y Estado pues bastante dinámico. Esto permite un ritmo más acelerado respecto al resto de Europa continental. Ahora bien, nos vamos a encontrar con que hay ciertos factores continentales generales que retardan el proceso y esa fragmentación política y fiscal. Unos pues serían los múltiples aranceles interiores, los distintos sistemas legales, pues estos no eran uniformes y también pues había múltiples monedas que complicaban la actividad económica a gran escala a nivel nacional. También pues había menor desarrollo financiero, el mercado de capitales era menos profundo que el londinense. Acá pues nos vamos a encontrar que hacia la costa la movilización de ahorro pues hacia la industria. También pues en este punto la resistencia social, la regulación comparativa, las guildas y las estructuras corporativas y artesanales pues seguían vigentes en varios lugares y esto pues hacía difícil o impedía la adopción rápida de métodos fabriles. En este punto, pues nos vamos a encontrar que la guerra y la violencia, es decir, las guerras napoleónicas y los conflictos, pues afectaron las inversiones, aunque también pues impulsaron la demanda militar y algunas innovaciones tecnológicas. Ahora bien, si comparamos Gran Bretaña con Estados Unidos, pues vamos a decir en cuanto a recursos y mercados, Estados Unidos pues tenía abundantes recursos naturales. Estados Unidos pues contaba con extensas tierras, estas pues estaban dedicadas a la agricultura, a recursos forestales y más al norte pues tenía depósitos de carbón y de hierro que permitieron la industrialización regional. Acá pues vamos a encontrar que había un mercado doméstico grande, una expansión territorial, la expansión hacia el oeste y el crecimiento
demográfico, pues crearon un mercado interno masivo en el siglo XIX. Esto pues favorece a la economía a escala y a la especialización regional. Entonces aquí vamos viendo cómo Estados Unidos pues posee la riqueza. Esto pues poco a poco lo va colocando como una potencia a nivel mundial. También nos vamos a encontrar que hay ciertas diferencias temporales si ustedes comparan en cuanto al patrón de la industrialización. Podemos decir que Estados Unidos tiene una industrialización tardía, pero a pesar de que se da esa industrialización tardía, se da de una manera acelerada y podemos decir que en Estados Unidos la industrialización a gran escala se intensifica a partir de 1815 a 1830. Con ello, pues se concentra inicialmente en el noroeste, en New England, con la industria textil. Más tarde, pues hay expedición, se expande los ferrocarriles, la manufactura diversificada y también pues el patrón estadounidense incorpora más rápidamente innovaciones organizativas. Acá pues vamos a decir que esas innovaciones de organización, por ejemplo, sería el sistema de fábricas de Lowell y también pues la manufactura intercambiable de armas y de precisión y de manufactura. Acá pues nos vamos a encontrar que el papel de la migración fue importante, ya que la migración fue fuerte, fue un fuerte flujo de inmigrantes que proporciona pues la mano de obra abundante y a menudo pues barata, y con ello pues se acelera el crecimiento urbano e industrial. Acá pues vamos a hablar que hay ciertos derechos de propiedad, hay un marco legal favorable a la inversión, hay cierta legislación de patentes. Esta es bastante robusta. ¿Qué quiere decir esto? Que había pues bastante ingreso de patentes y por ejemplo acá aparece ya la oficina de patentes en Estados Unidos en 1790. Vamos a hablar que tiene un sistema financiero en desarrollo, aunque inicialmente pues es menos centralizado que en Gran Bretaña. La expansión bancaria y el crédito interno, incluyendo el financiamiento estatal para la infraestructura. Esto pues va a facilitar la inversión. Acá pues vamos a ver que hay cierta protección arancelaria. Estados Unidos pues protege las industrias nacientes mediante aranceles. Desde inicios del siglo XVII, pues hay una política que se llama Infant Industry. Esto pues contrastó con la mayor orientación que había británica al comercio libre, al menos para el siglo XIX. Entonces podemos decir que desde sus inicios con la revolución industrial, pues Estados Unidos ya tenía una economía proteccionista, que esta pues la hacía a través de sus aranceles. Además, pues nos vamos a encontrar que en Estados Unidos había ciertas diferencias en mano de obra y esclavitud. ¿Qué quiero decir con esto? Había una dualidad regional. El sur había una mano de obra esclavista
esta mano de obra esclavista en el sur de Estados Unidos mantiene el sistema agrario y esta pues era dependiente del algodón, de aquellas plantaciones de algodón y limitando pues la industrialización local. Y si nos vamos al norte, el norte pues se industrializa con mano de obra asalariada y mercados de trabajo urbanos. Acá pues vamos a hablar que hay cierta división del mercado laboral y la movilidad mayor en Estados interna en Estados Unidos, pues va a permitir una reasignación de recursos hacia regiones industriales. Acá pues vamos a encontrar que la revolución industrial pues le va a permitir a Estados Unidos abrirse ante el mercado global y además pues también con la llegada a Estados Unidos a la industria, a pesar de ser una industria tardía, pues se acopla muy rápidamente. Y acá pues estaríamos hablando de la segunda revolución industrial. Esta segunda revolución industrial se da en el periodo de 1850 a 1914. Acá con la llegada de esta segunda revolución industrial, vamos a decir que fue un proceso de cambios económicos. Acá estos pues atravesaron algunas de las principales potencias mundiales que existían entre 1850 y 1914. Estos cambios pues fueron causados por la introducción de una serie de técnicas, de tecnologías dentro de la producción industrial. Acá pues los principales protagonistas de esta revolución, de esta segunda revolución industrial, pues va a ser Alemania, Francia, Bélgica, Rusia, Estados Unidos y Japón. Acá vamos a hablar que se caracteriza por la introducción de la cadena de montaje. ¿Alguien sabe qué es la cadena de montaje que me apoya? La producción por partes, licencia. Ujú. Tengo entendido que es prácticamente como, así como en la industria textilera, una prenda se saca en línea con distintas personas y cada quien aporta una parte a esa prenda. Correcto. Aquí vamos a decir que hay una línea de producción que es un proceso de fabricación en el que las partes de un producto se van a ensamblar de una manera secuencial a medida que avanza a cada estación de trabajo. Sería más o Licenciada, menos, ese es el Fordismo. no es el Fordismo en sí, este no es el Fordismo, porque el Fordismo es parecido, pero no se traduce en sí como este proceso. Acá pues vamos a hablar solo de la cadena de montaje, ya después vamos a hablar del Fordismo, sí causa cierta confusión por el parecido, pero no, acá todavía no estamos hablando
de esa producción en serie que tiene el Fordismo. Aquí vamos a hablar de una cadena de montaje, que esa cadena de montaje pues va seleccionando el método de producción, que hay un traslado. Acá cuando hablamos del Fordismo ya sería de un sistema de producción industrial en serie, que aquí sabemos que es por Henry Ford, y que con ello pues va a revolucionar la economía del siglo XX. Esta, digamos que fue como una fase inicial del Fordismo. El montaje en cadena ahí todavía es un pilar, digamos, o la base del Fordismo. Ahí todavía no vamos a hablar del Fordismo, pero sí, gracias, colega. Entonces, acá vamos a ver de esa división en esa cadena de montaje del proceso productivo en diferentes pasos. Vamos a hablar de la especialización del trabajo obrero, la producción en serie y la consecuencia, pues, que es el aumento de la producción de todas aquellas fábricas. Aquí, pues, vamos a ver que en esta fase de la segunda revolución industrial, el acero pues se va a convertir en un producto que va a ser esencial, y se comienza a utilizar ya la electricidad y el petróleo como una fuente de energía. Otras áreas pues de gran desarrollo durante este periodo pues fue el transporte. Acá ya vamos a estar hablando de automóviles, el tranvía eléctrico, y en cuanto a telecomunicaciones, pues vamos a hablar de que ya aparece la radio. Ya estaríamos hablando pues también del teléfono y el fonógrafo. Entonces, acá nos vamos a encontrar de que se establecen, pues, con la primera revolución industrial, esta pues va a dar las bases para poder mejorar todo aquel equipo, nueva innovación, y esta pues se da en esta segunda revolución industrial. Esta pues es vista como una continuación y una profundización de la etapa de transformación económica. Acá pues no solo va a ser económica, pues, sino también productiva. Esta pues sabemos que inicia en la primera revolución industrial, que se centró principalmente en Gran Bretaña. Y acá pues nace el crecimiento económico que ha generado desde la primera revolución industrial. Esta pues estaba limitada por la explotación laboral la explotación extrema de la fuerza laboral, lo que genera pues cierta conflicto social, y pues va a limitar la demanda potencial. En esta segunda revolución industrial, pues busca solucionar esto a través del desarrollo tecnológico para poder bajar aquellos costos de producción. Durante este periodo de transición, la innovación británica comienza a difundirse en nuevos países como Alemania y Estados Unidos, y acá pues se consolida como unas potencias industriales, llegando a superar a Gran Bretaña a principios del siglo XX. Acá el proceso de la segunda revolución industrial consolida el capitalismo industrial, y estuvo marcado por el desarrollo del capitalismo financiero. Acá pues se va a producir una fuerte concentración empresarial,
una expansión de los mercados a nivel mundial, lo que lleva pues una progresiva internalización de la economía, conocida como esta internalización va a ser conocida como la primera globalización. Luego, pues nos estaríamos topando con las características de la segunda revolución industrial. Acá pues vamos a hablar que esas características fue la mecanización del proceso de producción, es decir, aquí empieza la introducción de la cadena de montaje y la producción en serie como un modelo de trabajo. Hay una incorporación del conocimiento científico en cuanto al desarrollo de la producción. Hay una creación de nuevos materiales tales como el acero, el zinc, el aluminio, el plástico, y también pues nos van a aparecer nuevos productos químicos como la dinamita y el TNT, y nuestras formas de obtener energía, que sería el petróleo y la electricidad. También con la llegada de la segunda revolución industrial hay una transformación de la vida cotidiana. Con ello, pues a partir de el uso de la electricidad, ya hay nuevos bienes de consumo, nuevos bienes de transporte y de comunicación. Y también acá, pues vamos a ver que ya hay una expansión de los mercados a nivel mundial, porque en este punto también ya vamos a hablar de que ya hay como medio de transporte, pues también los aviones, como consecuencia de mejoras del transporte y de las telecomunicaciones. Acá pues también hay un aumento de las rivalidades entre las principales potencias mundiales. Acá pues esta se va a deber a la competencia para poder obtener todos aquellos recursos. Aquí estaríamos hablando de aquellas materias primas para su industria y para poder controlar los mercados. Causas de la segunda revolución industrial. Acá pues vamos a decir que la expansión de la primera revolución industrial en el siglo XIX, desde el Reino Unido hacia los otros países que habíamos hablado, europeos, los Países Bajos, Alemania, Francia, y también pues a Japón y ahora pues Estados Unidos. Entonces vemos que el apoyo estatal de la inversión productiva, vamos a ver también que hay cierto crecimiento de los dueños de los medios de producción. Aquí estaríamos hablando pues de la burguesía industrial, que era la que dio el inicio de la primera revolución industrial. Acá pues vamos a hablar que ya hay cierta disponibilidad de materias primas necesarias para la producción, ya que los imperios europeos pues extraían muchos de esos recursos de sus territorios coloniales en África, en Asia y en América. Es decir, nosotros también fuimos parte de la provisión de esos recursos. Acá pues vamos a ver que también el crecimiento demográfico de la población pues va a generar disponibilidad de mano de obra para las fábricas y aumenta la demanda de bienes de consumo. Entonces, por eso vamos a encontrar a ciertos pensadores que van a estar a favor del crecimiento demográfico, porque van a decir que ese crecimiento demográfico va a ser
favorable para la economía, ya que va a representar más mano de obra y que esto pues va a aportar para la producción, pero también vamos a encontrar el otro punto dentro del cual si hay mucha mano de obra, pues los salarios van a tender a ser escasos. Entonces podemos decir que en esta segunda revolución industrial se profundiza la industrialización iniciada durante la primera revolución industrial. Se incorporan más innovaciones, no solo científicas y tecnológicas a la producción en fábrica, a los distintos sistemas de transporte, a las formas de comunicación, a la organización principal. Acá en esta segunda revolución industrial vamos a decir que hay avances y cambios y que estos pues fueron los siguientes. Si hablamos de materiales, vamos a decir que se mejora la forma de producir el acero, el aluminio y el caucho. Y estos pues son materiales que se volvieron mucho más económicos y mucho más accesibles. El acero pues se va a comenzar a utilizar de manera masiva para la construcción de vías para ferrocarriles y tranvías y barcos y para la construcción de gran tamaño. Acá pues vamos a decir que el aluminio es usado para los automóviles y como un conductor de energía eléctrica, y el caucho para los cables, para las cintas transportadoras de las fábricas y las ruedas de los automóviles. Si hablamos de energía, como cambio en esta segunda revolución industrial, pues vamos a decir que se introduce una forma nueva de extraer, de destilar el petróleo, sustancia que sabemos que se convierte en una de las principales fuentes de energía. Se va a utilizar para la iluminación a través de lámparas de queroseno y como gasolina para los motores de combustión interna, ya sea de aviones y de automóviles. Y por el otro lado, se comenzó a generar energía eléctrica de manera industrial y a utilizarse para la iluminación no solo de las ciudades, sino de los hogares, para la radio, el teléfono y el transporte, el tranvía. Y con esto pues vamos a ver que se transforma la forma de vida de aquellas sociedades industriales. Acá, dentro de esos avances de esta segunda revolución industrial, pues vamos a hablar que también va a haber un cambio en cuanto al modelo de trabajo. Se profundizó la mecanización como proceso de trabajo iniciado en la primera revolución industrial. Se introduce una nueva modalidad conocida como cadena de montaje. El proceso de trabajo para la producción de un bien se dividía en tareas simples que se realizaban pues de cierta o de manera continua, y de esta manera pues cada obrero realiza una parte de una pieza que luego pues tomaba otro obrero para realizar la parte siguiente, y esto pues permite reducir la necesidad de trabajadores calificados, ya que trataba pues de tareas simples. Por otro lado, en Estados Unidos se perfecciona el sistema para introducir la cinta transportadora y crear una línea de ensamblaje que automatizó los tiempos de trabajo. Este sistema pues va a ser conocido como el Fordismo. Entonces ahora ya tienen la diferencia entre la cadena de montaje y el Fordismo. Entonces acá, dentro de esos avances de esta segunda revolución
industrial, pues vamos a decir que el transporte y la telecomunicaciones con los nuevos materiales disponibles y las fuentes de energía se profundiza la tecnología de transportes, se mejoran las líneas del ferrocarril y se introduce el tranvía de transporte dentro de las ciudades y con ello pues se crean también los primeros automóviles y aviones y se construyeron los primeros barcos. Estos barcos pues ya eran más livianos y veloces, ya eran construidos con acero y esto pues revoluciona el transporte, genera mayor movilidad de mercancías, además pues se generaliza el uso del telégrafo como una combinación a larga distancia. Y a comienzos del siglo XX, pues se inventa la radio, comienza a utilizarse el teléfono y esto pues vamos a ver que además de la introducción de materiales y nuevas formas de energía durante esta segunda revolución industrial, pues se realizan una serie de inventos que durante el siglo XX pues cambian la vida cotidiana. Acá pues estaríamos hablando de, por ejemplo, inventos como en 1866 que se da por Alfred Nobel el invento de la dinamita. Que era pues un explosivo que revoluciona no solo el campo militar, sino como el de la minería, y también pues aparece en 1864 por Luis Pasteur, quien descubre el proceso de despasteurización que revoluciona pues la industria alimentaria. Además, pues demostró que los microorganismos imperceptibles a la vista eran responsables de la descomposición y la contaminación de alimentos. En 1866, pues aparece Jan Villemi, que demostró que la tuberculosis se transmite de una persona a otra. Y en 1882, pues se descubre un agente microbiano que la provoca. En 1867 se inventa la máquina de escribir, en 1876 aparece el teléfono eléctrico de Alejandro Graham Bell y Elis Gray, y en 1878 pues aparece Thomas Alva Edison con el invento del primer bombillo de luz de la historia. Y en 1874 aparece Emile Boudot, patenta su sistema de telegrafía rápida, revoluciona la telegrafía existente y desde 1836 que había sido inventada por Samuel Morse. Y en 1880 se inventa la bicicleta. En 1885 Daimler-Benz construye un primer vehículo que va a ser movido por gasolina, y en 1895 Peugeot hizo circular el primer vehículo sobre ruedas de caucho en material que en 1839 pues Goodyear había logrado vulcanizar por primera vez. Y en 1895, pues los hermanos Lumière crean el primer aparato cinematográfico. En 1895, Wilhelm Röntgen descubre los rayos X y comienza a usarse con fines médicos hasta las siguientes décadas. Y en 1897, Marie Pierre Curie descubre el elemento químico
de el radio. Entonces, vemos que durante esta revolución industrial se hacen grandes avances, grandes aportes y que además tuvo diferentes consecuencias como el desarrollo de la producción en serie, la producción en masa, el crecimiento urbano y demográfico, la organización política de las clases trabajadoras, pues aumentan las tensiones entre las potencias imperialistas. De manera resumida, pues la revolución industrial trae consigo, pues, no solo grandes aportes como la introducción de la cadena de montaje de las fábricas, que aumenta la productividad y la aparición de bienes producidos en serie, sino una mayor variedad de productos accesibles para una mayor cantidad de la población, y además pues van a aparecer productos vinculados para el entretenimiento y el ocio de las masas. Y las ciudades pues crecen por la incorporación del transporte como el tranvía eléctrico y las fuentes de energía como la electricidad, y las malas condiciones en la organización y en los espacios de trabajo que los trabajadores tenían, pues acá ya vemos que comienzan a organizarse para exigir reconocimientos, derechos laborales y mejoras salariales. Entonces acá pues podemos decir que se desarrollan las primeras teorías de izquierda y las primeras agrupaciones de movimientos obreros. Y también pues vamos a decir que también las potencias industriales profundizan su competencia por la obtención de territorios y de recursos valiosos para su propio crecimiento, no solo político, sino económico. Y esto pues desemboca en la colonización, en el reparto de África entre las primeras potencias europeas, y en el largo plazo pues en las tensiones que van a llevar a la Primera Guerra Mundial. Y con ello, jóvenes, los voy a dejar acá. Los veo nuevamente, en teoría, pues el día jueves. Estén pendientes si es clase o va a ser el segundo examen parcial. Ahorita, pues...